Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo en primer lugar a la convocatoria de pleno en funciones de la Junta General Ordinaria de la Sociedad Deportiva Municipal de Portugalete de Monforsa. Con el siguiente orden del día se propone examen y aprobación del documento comprensivo de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022. Estamos con la Sociedad Deportiva, no sé si alguien quiere decir algo. Las explicar de las cuentas de la comisión correspondiente, creo que está todo claro, así que si alguien tiene una pregunta le puedo contestar. Si quiere alguien intervenir de menor a mayor. No, gracias. No, ninguno. Pues si os parece, pasamos a aprobar el primer punto, que es la proposición es enviar aprobación del documento comprensivo de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 de la Sociedad Deportiva Municipal. Votos por la misma, socialista, libre, votos en contra, ninguna abstenciones, Bildu, Hoja Despierta y Partido. Segundo punto, globos y preguntas. ¿Un globo? ¿Alguna pregunta? Vale, pues como hacemos siempre, ya también damos por aprobada el acta para llevar todo al registro de las cosas. Pasamos, si os parece, a la convocatoria de pleno en funciones de la Junta General Ordinaria de la Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Competencias Surcosa. Se propone igualmente el primer punto, proposición de examen y aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de estos del ejercicio 2022. Hay un error, no es 2023, sino que es 2022. ¿Alguna palabra? Muy brevemente, simplemente para comentar que las cuentas fueron remitidas a esta Junta General por el Consejo de Administración de la Sociedad, después de pasar la correspondiente auditoría, que indica que no tiene ninguna salvedad, no hace ninguna salvedad a las cuentas y que expresan fielmente pues, la realidad de la sociedad. Muy bien, se ponga un turno en la mayor, Partido Popular, no, Bildu, Hoja Despierta, Partido Socialista. Pues pasamos, ¿os parece?, a votar la proposición de examen y aprobación de las cuentas anuales y la propuesta del resultado del ejercicio del año 2022. Todos a favor de la misma, Partido Socialista, PNV, votos en contra, ninguna abstenciones, el resto. Bildu, PP, todos. Segundo punto, globos y preguntas. Un globo, una pregunta, y si no, pues también vamos a aprobar también más antes hablábamos más de los tenéis un problema con el streaming que no han podido asistir, pero vamos a intentar ver si se puede grabar lo mejor posible, por tanto intentar hablar lo más alto posible. Bien, pues empezamos la convocatoria de la sesión ordinaria de pleno del 25 de mayo, con el siguiente orden del día. También deciros que aquí en el orden del día de pleno incluimos un último punto, que es el punto 108, que es la aprobación de la cuenta general, que se nos ha olvidado incluir dentro del orden del día, que ya pasó por la comisión informativa también, no hay ningún tipo de reclamación, entonces incluimos un último punto del orden del día. Bien, primer punto, que es la aprobación se procede de la acta del pleno ordinario del 27 de abril de 2020. Votos a favor de la misma, Partido Socialista, Partido Popular, PNV, votos en contra, ninguna abstenciones, y Bildu, por votos. A favor, perdón, esto no se había visto. Vale, punto 02, aprobación se procede del acta del pleno extraordinario de fecha 2 de mayo de 2023. Votos a favor de la misma, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco y abstenciones, y el resto. Perfecto. Ahí, entre el video y la acta. Pues el video está a favor, el PP ya es un poco de en la abstención. Perfecto. Pasamos al punto tercero, que es la aprobación sin breve del expediente de modificación de crédito 2023/36 para la habilitación de crédito generada por el expediente de tesorería de la Mancomunidad como consecuencia del repartimiento de trabajo Gavi, que va destinado a mayor gasto previsto por la SLRSU, por la recogida de la Mancomunidad de la margen izquierda y Fran. Bueno, ¿y qué quieres explicarlo? Bueno, ahí generalmente en Salgarbi nunca reparte el resultado. Lo que pasa es que había acumulado una serie de beneficios y debido al incremento de la cuota que ha habido este año a todos los ayuntamientos en el tema de la recogida de residuos, pasamos este año de pagar unos 136.000 en 2022, pagando 1.000 en 2023, se estableció un reparto de una parte de esos dividendos que tenía Salgarbi y por tanto al incremento de Portugalete en función de una serie de características que correspondía a 193.000 euros. Lo que hacemos es imputar esa diferencia, ese incremento de coste que van a tener todos los ayuntamientos para la recogida de
Socialista, Partido Nacionalista Vasco, votos en contra, ninguno, abstenciones. En el punto aprobación se procede del expediente de modificación de crédito 2023/27, que es la habilitación de crédito generado para la mayor aportación del Fondo de Cultura para diversos gastos. Sabéis que en octubre la Diputación nos hace unas entregas a cuenta y luego posteriormente en febrero se hace la liquidación final. Bueno, pues el exceso de liquidación final lo que hacemos es habilitarlo en diferentes partidas presupuestarias, pues un poco la lista de partidas presupuestarias que os traemos para aportar ese incremento de la liquidación de deuda. ¿Hay alguien que quiere que tenga mayor? ¿Partido Popular? No. ¿EH Bildu? No. Pues os parece. Pasamos a votar el punto. Votos a favor de la misma. Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco. Votos en contra, ninguno. Abstenciones. EH Bildu. Ojo experta y Partido Popular. Pasamos al punto quinto, que es la aprobación si procede del expediente de modificación de crédito, también de 38, de transferencia de crédito para dotar aplicaciones de gasto a transferencias corrientes de Democosa con un incremento de 740.760, que si no me equivoco está destinado todo por el suplemento del gasto de energía, luz, etc. y personal. Sí. Bueno, como hemos explicado tanto en Democosa aquí en el Consejo como también en las cuentas, pues el gasto de energía y el gasto de personal, pues hay que sacarlo de cómo se da la planificación de mantenimiento y servicios, se adecua a los precios de los trabajadores y por lo tanto eso hay que subirlo y se supone un mayor coste de cuenta corriente. Muy bien. ¿Tiene alguna menor o mayor particular? No. ¿Cachillito? No. ¿Ojo despierto? ¿PNV? No. Vale, pues pasamos, si os parece, a aprobar el punto 5, que es la aprobación de la modificación de crédito 2023 de transferencia de crédito para adoptar la aplicación de gasto de transferencias corrientes a Democosa por los gastos que ha comentado de votos a favor de la misma, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco, votos en contra, ninguno, abstenciones, Partido Popular, EH Bildu y el Partido. Pasamos al punto 6, que es la aprobación se procede también de la expediente de modificación de crédito a través del crédito adicional, que nos habéis bien derivado de la liquidación del año 2022 para el ajuste del presupuesto aprobado en aquellas partidas que fueran necesarias, que se dotan a través del Departamento de Tesorería. Muchas veces están, como veis, financiando las subvenciones que tenemos con la parte correspondiente, la aportación de Rafael también que hay que incrementar la parte correspondiente que nos corresponde por área de la experiencia ordinaria, pequeñas inversiones de las áreas, etc. Si tenéis algún turno de menor a mayor, Partido Popular, no, EH Bildu, no, Partido Nacionalista Vasco. Vale. Pues os parece que pasamos a votar. Votos a favor de la misma, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco, votos en contra, ninguno, abstenciones, PP, Podemos y EH. Pasamos al punto 7, que es la aprobación en fecha y previa declaración de urgencia del reajuste de anualidades presupuestarias de contratos de servicio y domicilio en el municipio de Portugal, que lo hemos explicado en la Junta de Portugal, si quieres, bueno, se comentará algo. Sí, votamos en primer lugar la urgencia que viene declarada más que nada por el recurso que hay anterior a la contratación administrativa del gobierno vasco de unas empresas que no han sido adjudicatarias y por tanto no se quiere reajustar las anualidades, así que si os parece declaramos la urgencia en primer lugar, votos a favor de la urgencia, todos a favor, en contra ninguno y abstención ninguno. ¿Más cosas? Sí, básicamente es lo que has comentado, hemos ido informando en la comisión de cómo ha sido el recorrido de la tramitación de este contrato, lo hemos traído varias veces al Pleno, se aprobó definitivamente la publicación en enero, no obstante, en el plazo habilitado para recursos, una de las empresas licitadoras interpuso recurso ante el órgano de contratación del Gobierno vasco, que no ha emitido todavía resolución y, por lo tanto, aunque el contrato estaba previsto que empezara el 1 de marzo, finalmente, bueno, pues estamos todavía a día de hoy sin ese contrato. ¿Qué ocurre? Que habíamos hecho en el Pleno una reserva de ese dinero, un compromiso de gasto para ese contrato en concreto. Al no haber podido empezar con el contrato y continuar, por supuesto, con el servicio como veníamos haciendo, pues tenemos que liberar ese crédito para poder hacer frente a las mensualidades del gasto del servicio de ayuda a domicilio y reajustar posteriormente las anualidades que, bueno, pues con este cambio, con esta circunstancia, pues se tiene que ir produciendo en los próximos años.
de anualidades presupuestarias de contratos de servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Portugal. Votos a favor de la misma, Partido Socialista PNV, votos en contra, ninguna, abstenciones, el resto. Muy bien, pasamos al punto 8, que es el que introducimos en el orden del día, que es la aprobación de la cuenta general correspondiente al año 2022, que también hay que hacer lo que pide la declaración de urgencia. Votos a favor de la urgencia, todos a favor, en contra ninguna, abstenciones. Bueno, pues, como sabéis, la Comisión Especial de Cuentas desde el 18 de abril se presentó la correspondiente cuenta general del año 2022, que como sabéis está formada o integrada por la cuenta general del Ayuntamiento, de la Sociedad Deportiva Municipal, de la Sociedad Urbanística y también de la Escuela Infantil, donde están todos los documentos de balance, donde los resultados, están el cambio de patrimonio, de flujo, liquidación, memoria, etc. Y bueno, el 19 de mayo concluyó el plazo legal de 15 días para, a través de la exposición pública, que no había ningún tipo de reclamación o observación alguna, por tanto ya será por aprobada en este pleno, si el Departamento lo estima justo. ¿Tenéis algún turno de menor a mayor? No. ¿Ya no? ¿Ojo de espera? ¿Naciones Vasco? Pues os parece, pasamos a votar la aprobación de la cuenta general del año 2020. Votos a favor de la misma, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco. Bien, contra el resto. Contra ninguna abstención se hace por ojo de espera. No, eso. Vale, pasamos a la segunda parte, que es control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno. No hay ningún tipo de moción, que se ha presentado al Pleno, da cuenta de todos los decretos de la alcaldía y pues quedaría una pregunta, si hay alguna pregunta en el Pleno, un ruego. Pues muchísimas gracias a todos, sé que estamos todos muy preocupados y nos veremos el día 14 de junio, toda la corporación, todos juntos, porque tenemos que aprobar todas las actas de comisiones informativas y todas las actas que estén pendientes del gobierno del ayuntamiento. Así que el 14 de junio, pues reservamos el día, será precisamente votar las actas y por tanto pues, ahora ya decidiremos los portavoces de la mejor representación. Muy bien, muchísimas gracias. Suerte. A ver si